Yo quisiera invitarles, mis hermanos, a que abran sus Biblias en el capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos 20. Vamos a leer un pasaje que nos va a servir para la consideración de la palabra. Vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Hechos 20, verso 17 en adelante. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros, perdón, que se me perdió acá. Hechos 20, se me perdió el versículo 18. Listo. Dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Padre, una vez más queremos poner delante tuyo tu santa palabra, Señor. Permite, Señor, por tu gracia, por tu Espíritu y para gloria de tu Hijo Jesús, que tu iglesia hoy sea edificada por la exposición de ella, Señor.
Guarda el que habla, guarda a los que oyen, Señor, y danos el espíritu correcto, Señor, para estar juntos a los pies tuyos, aprendiendo, Señor, de tu santa y sagrada palabra. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Yo quiero compartir, basado en este pasaje, 4 principios en relación al ministerio cristiano. No vamos a estudiar todo el pasaje porque el pasaje es muy amplio, muy rico y nos demandaría mucho tiempo. Mi propósito no es hacer una predicación expositiva de este texto, sino mi propósito es extraer de este pasaje algunas cosas que Pablo vivió y enseñó sobre el ministerio cristiano. Entonces, hoy vamos a hablar de 4 aspectos o principios o compromisos que nosotros que servimos a Dios o que aquellas iglesias que tienen como objetivo crecer y servir al Dios vivo deben considerar. Ahora, cuando hablamos del servicio cristiano, nosotros podemos decir con toda seguridad, mis hermanos, que no existe privilegio más alto en el universo que servir a nuestro Dios. Ni la presidencia, ni ser embajadores de este mundo, de un gobierno, ni ninguna profesión que el hombre pueda hacer en esta tierra se compara con el sagrado deber y privilegio que Dios nos ha dado de servirle. Sea desde las esferas o los oficios más altos en la iglesia como el servicio más sencillo. Servimos al Señor del universo. Tenemos el mensaje más glorioso y servimos a la iglesia del Señor, que es el pueblo más amado y bendecido que existe en la tierra. Eso hace, mis hermanos, que cumplir este deber, este privilegio, lo debamos llevar a cabo de la manera más solemne y santa, ¿sí? El servicio, esto es bien importante entenderlo, hermanos. El servicio espiritual requiere hombres piadosos e íntegros que tengan en sí mismo una gran cantidad de habilidades y capacidades espirituales para cumplir tal servicio. Así como es alto el privilegio, también son altas las demandas. Así como los hermanos sirviendo en la iglesia de Dios pueden ser una gran bendición, también somos testigos que el servicio cristiano, no de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a Cristo, no de acuerdo a una verdadera realidad espiritual, también puede ser una tremenda maldición. Nosotros somos testigos en nuestros días cómo hay una crisis, y esa crisis muchas veces comienza en el ministerio. Y cuando tenemos una crisis espiritual, moral, familiar, en el ministerio, eso tiene un efecto tremendo en la iglesia, porque la iglesia en un sentido es lo que son sus ministros. Entonces, los pecados de los ministros no son lo que hacen los ministros, sino afectan seria y gravemente a las iglesias. ¿Sí? Ahora, en nuestros días se produce un liderazgo, un ministerio que está muy ajeno a los principios y a lo que vemos en la palabra. Entonces, si una persona tiene ciertas capacidades empresariales, o cierta elocuencia, o cierta capacidad de motivar a los demás, inmediatamente hoy en las iglesias son incluidos al ministerio. O si una persona tiene talento para cantar, o si una persona tiene ciertas capacidades naturales, inmediatamente estamos abriendo las puertas al servicio cristiano sin tener en cuenta muchas veces lo que Dios ha dicho y ha enseñado. Por eso nosotros vemos
que muchas iglesias comienzan a derribarse primeramente en el liderazgo. Porque cuando no se tienen en cuenta cosas como las que hoy vamos a ver, recogemos el fruto de una cosecha triste. ¿Sí? Las iglesias en nuestros días que deberían ser bendición, columnas de la verdad, lugares donde las personas se encuentren a Cristo y el Evangelio, son muchas veces el lugar donde las personas llegan y se encuentran con tropiezos y fracasos espirituales. No se encuentra la verdad, sino se encuentra entretenimiento. No se encuentra a Cristo, sino se encuentra hombres que se han endiosado y se han puesto en el lugar del Señor. Entonces lo que vamos hoy a considerar, hermanos, es el ejemplo y la enseñanza del apóstol Pablo, que cuando nosotros miramos en las Escrituras, pocos hombres, por lo menos en el Nuevo Testamento, aparte de Cristo, encarnan y modelan de tal manera la vida y la obra de Cristo como Pablo. Sus escritos, miren hermano, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Un hombre con un ministerio misionero altamente productivo, un gran hombre de la palabra, un pastor de corazón y un hombre sufrido. Pablo representa de alguna manera y encarna estas cosas que vamos a hablar hoy claramente. Y el contexto de este pasaje es cuando Pablo se está despidiendo en su tercer viaje misionero de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Si ustedes miran los viajes que describe el libro de Hechos, Pablo en su tercer viaje prácticamente lo que Lucas nos resalta es cómo él llega a la ciudad de Éfeso y cómo durante 3 años predicando y sirviendo a los santos allí comienza a haber un avivamiento y se levanta tal vez una de las iglesias más fuertes que levanta el ministerio de Pablo. La iglesia de Éfeso era como la corona del ministerio de Pablo. Después de 3 años, después de haber levantado una iglesia con un gobierno sólido, Pablo llama a estos hermanos para despedirse de ellos. Llama a los líderes de esta iglesia, a los ancianos de esta iglesia. Y él se despide y en su despedida hace un discurso muy conmovedor, muy inspirador, pero también con unas exhortaciones muy claras acerca de los deberes que estos hombres tenían. Entonces de aquí, de este discurso, vamos a sacar 4 aspectos. Daría para más, pero yo quiso condensarlo un poco también por causa del tiempo. Entonces no vamos a leerlo otra vez como ya hicimos, sino vamos a resaltar algunas frases que Pablo dice y vamos a ver el tema. Los 4 compromisos que debe tener el ministerio, 4 principios que encontramos en este pasaje son los siguientes. Primero, los hombres de Dios, hombres, mujeres, todos los que somos llamados al servicio en la casa de Dios. Debemos comprometernos primeramente con Dios. Segundo, con su palabra. Tercero, con la iglesia. Cuarto, con nosotros mismos. Vamos a mirar cada uno de estos en la palabra. Entonces el primero que vamos a ver se encuentra ahí en el versículo 18, casi donde comenzamos. Pablo dice lo siguiente. Dice, cuando vinieron a él les dijo, estas son las palabras de Pablo a los ancianos, dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor. Entonces, el primer compromiso que Pablo mismo está diciendo que ellos vieron durante 3 años en su vida, era como Pablo había servido al Señor. ¿Sí? Entonces el primer compromiso que Pablo nos muestra no es con la obra, sino es con el Dios de la obra. ¿Sí? Y eso es muy importante porque antes de hablar de ministerio, nosotros tenemos que hablar de nuestra relación con Dios. Nosotros no podemos servir a los hombres si no conocemos a Dios. Nosotros no podemos servir a los hombres si Dios no los llamó.
Nosotros no podemos servir a los hombres si no mantenemos una vida intensa de comunión y devoción con el Dios verdadero. Es una tragedia. Hombres entregados al activismo religioso que no pasan tiempo a solas con Dios, que no conocen a Dios, que no le han visitado en el secreto de la oración íntima. Primeramente somos llamados a caminar con Dios, conocer a Dios y amar a Dios. Eso incluye al predicador, eso incluye a los que sirven en la alabanza, eso incluye a los que sirven en las mesas. Todo lo verdadero, puro y santo que nosotros podemos hacer surge de nuestra relación íntima con nuestro Dios. Nada, póngame cuidado en esto, hermano, nada puede reemplazar la vida privada del creyente con Dios. Ni siquiera el servicio cristiano. Nosotros que somos llamados al servicio debemos caracterizarnos por ser hombres de oración, de ayuno. Nosotros debemos caracterizarnos porque somos hombres que pasamos mucho tiempo con Dios. Esa es la credencial de nuestro ministerio. No lo que hacemos. No nuestros títulos, no nuestras obras. Lo que deberíamos preguntarnos es ¿cuánto tiempo pasamos con Dios? La profundidad de un ministerio no se halla en los números, hermanos. No se halla en las cifras. No se halla en la popularidad. Se halla en nuestra comunión con Dios. Como decía Charles Spurgeon, podemos ir a los mejores institutos, podemos tener grandes bibliotecas, pero eso no tiene ningún significado si no tenemos una vida intensa de oración, de comunión con Dios. Entonces Pablo primeramente estaba comprometido con Dios. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en el ejercicio de la piedad. ¿Qué quiere decir eso? Por sobre todas las cosas, Timoteo, sé un hombre piadoso, sé un hombre devoto, sé un hombre consagrado, sé un hombre santo. Porque si tú inviertes en esas cosas, lo demás, hermano, comienza a suceder. Como decía John Stott, la práctica del ministerio nunca debe estar divorciada de la vida del ministro. Necesitamos, decía este hombre, desesperadamente en nuestros días, no solamente ministros eruditos, sobre todo necesitamos hombres piadosos y santos. ¿Sí? Hombres que tengan la capacidad, porque hoy en día eso es algo glorioso, de apagar el televisor e ir a solas y orar. Hombres que puedan dejar a un lado el celular e ir a solas y orar. ¿Sí? Yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana, hermanos, y salgo. Y yo veo señores, señoras, hasta jóvenes, que todos los días a la misma hora sacan al perro a hacer sus necesidades, recogen las necesidades del perro y vuelven a la casa. Y yo a veces digo, los impíos son más dedicados a sus mascotas que los cristianos a su vida de oración. Cristianos que salen a trabajar no oran. Cristianos que se levantan y hagan esto y no pasan tiempo con Dios. Pasa el día y esa oración ya al final de la noche medio dormido, Señor, ayúdame, Señor, cuídame, dame buen... No oramos, no nos consagramos. Hermano, y eso tiene un alto costo en el servicio.
Y si eso es triste y común en muchos cristianos, mucho más triste y mucho más peligroso en aquellos que sirven. ¿Sí? Oración, santificación, piedad, son las características de un hombre y una mujer que Dios quiere involucrar en el servicio cristiano. ¿Sí? Hay que tener cuidado, hermanos, porque hoy en día cualquiera, de cualquier manera y en cualquier lugar, dice servir a Dios, sin conocerle, sin pasar tiempo con Él. Y como decía Tim Keller, él decía las siguientes palabras: es completamente monstruoso para un hombre ser el más alto en oficios y el más bajo en vida espiritual. El primero en posición, pero el último en vida. Hermano, la credencial de realmente un hombre y una mujer que es llamado al servicio es su vida con Dios. Es su vida con Dios. Entonces, todos nosotros, como iglesias, como miembros del cuerpo de Cristo, o como aquellos que estamos siendo involucrados en el servicio cristiano, debemos preocuparnos por levantar el altar de la devoción. Todo lo que usted pueda leer sobre la oración. Ahí traemos una revista sobre la oración, pero no lo estoy diciendo por eso, pero todo lo que usted pueda leer sobre la oración, sobre la consagración, sobre la devoción, sobre la vida espiritual, hágalo. Por el bien de su alma, por el bien de la iglesia, pero sobre todo para gloria de nuestro Dios. Entonces, el primer compromiso que Pablo nos muestra primeramente es con Dios. ¿Sí? Si yo no puedo pasar tiempo con Dios, no debería servir a los hombres. Si no tiene, hay hermanos que le dicen a uno: hermanos, que yo no tengo, y están predicando, están sirviendo en esto, están allá con la alabanza, están con esto. Hermano, yo no tengo tiempo para la oración. Entonces dedíquese, por el amor de Dios, a otra cosa. No al servicio cristiano, hermano. Dedíquese a otra cosa. Hay muchas profesiones, hay muchos trabajos. Hombres impíos en el servicio cristiano, hombres que no tienen comunión con Dios en el servicio cristiano, siempre van a ser un problema. Segundo, vamos a ir al verso 26 del mismo capítulo. Dice: por tanto, yo os protesto, hablando Pablo, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Segundo compromiso que Pablo tuvo con la iglesia de Éfeso fue un compromiso con la palabra. Pablo dice: miren, yo me puedo despedir de ustedes hoy y sé que estoy limpio de la sangre de ustedes, porque todo este tiempo mi compromiso ha sido enseñar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios es una referencia de Pablo para guiarnos a la suma de la palabra de Dios, a todo el contenido de la revelación escrita. Entonces, el segundo compromiso que nosotros vemos que Pablo aquí nos está enseñando es: los hombres que han de servir en la casa de Dios deben comprometerse con la palabra. No con algunas partes de la palabra, no con aquellas porciones que les gusta de la palabra, sino con todo el consejo de Dios. Como decía alguien en estos días, si a nosotros se nos diera la elección de leer la palabra a nuestro gusto, solo leeríamos algunos salmos y proverbios.
Pero hermanos, para servir fielmente a nuestro Dios, debemos ser hombres que conozcamos la verdad. Y su palabra es verdad. Por ende, todo servidor en el reino de los cielos debe ser un asiduo estudiante de la palabra. Él debe conocer la palabra. No solo porque conoce o se involucra en un aspecto intelectual de la palabra, sino porque al ir a la palabra se encuentra con el Dios de la palabra. Hermanos, y para nosotros poder enseñar a otros tenemos que aprender. Es triste como hoy muchos, por la ignorancia bíblica, han cedido a los vientos de doctrina actuales que llegan a la iglesia. Entonces no se predica la palabra, pero sí se predica psicología. No se predica la palabra, pero sí se predica motivación personal. No se predica la palabra, pero se predica confesión positiva. No se predica la palabra, pero se predica teología de la prosperidad. Y cuando nosotros, hermanos, en nuestra ignorancia, superficialidad o tibieza espiritual, sacrificamos la palabra de Dios, la hacemos a un lado, la iglesia se llena de todo tipo de doctrinas y prácticas extrañas. Fuego extraño. Hoy lo que los cristianos llaman avivamiento, cuando usted va a esos lugares es puro entretenimiento. Hoy lo que los cristianos llaman unción es pura diversión. Hoy lo que los cristianos llaman movimiento del espíritu es pura agitación de la carne. ¿Por qué? Porque los cristianos, al no tener la Biblia abierta y sumergirse en ellas, creen ingenuamente todo lo que les dicen. Los mismos pastores están teniendo sus problemas en nuestros días. La pereza, hermanos, y el descuido con la palabra de Dios tiene consecuencias tremendas en la vida de la iglesia. Los apóstoles ahí en Hechos 6 y Pablo nos enseñan que el ministerio de la palabra es un trabajo arduo. Quiere decir que tenemos que ser dedicados. Quiere decir que tenemos que ser buenos lectores. Quiere decir que tenemos que entregarnos de todo corazón a la palabra de Dios. John Wesley decía lo siguiente: oh, dame el libro por cualquier precio, dame el libro de Dios, porque en él hay un conocimiento suficiente para mí. Permíteme ser el hombre del libro. Charles Spurgeon decía de John Bunyan: y eran a John Bunyan y va a salir de su cuerpo biblina. Ese hombre cuando habla solo habla con la palabra, solo habla con versículos. Hiéralo y no le va a salir sangre, sino le van a salir versículos de la palabra. Hermano, nosotros no podemos servir al pueblo de Dios, ni a Dios fielmente, si hacemos a un lado la palabra de Dios. ¿Cuántos, hermano, cuántos hombres corruptos en nuestros días llenaron los púlpitos de chistes, de historias, de banalidades o de petición de plata? Después de la mundanidad de los cristianos en nuestros días, los peores pecados se cometen en el púlpito. La iglesia es un circo. Muchos van hoy domingo a alimentarse de una predicación aguada, mezclada y pobre bíblicamente. Si nosotros queremos que Dios restaure su iglesia
y haga algo genuino y verdadero en las familias y en los miembros que Dios está reuniendo, necesitamos tomar en serio la palabra de Dios, hermanos. Como decía un predicador oriental, en todos mis estudios todavía no he visto una sociedad occidental en donde los bancos de la iglesia están tan llenos y los sermones tan vacíos. Hermano, no podemos hacer la obra de Dios relajadamente. Necesitamos dedicarnos a la palabra. Como Pablo le diría a Timoteo, procura, y eso es un trabajo de todos nosotros, con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, de que no tiene que avergonzarse, sino que usa bien la palabra de Dios. Segundo compromiso, el hombre y la mujer de Dios tienen que comprometerse con la palabra. Hermanos, y como ahorita damos el ejemplo de las mascotas, usted lee la palabra todos los días. Usted se alimenta de la rica fuente que Dios le ha dado. Hay cristianos, hermano, que llevan 10 años de cristianos y nunca se han leído la Biblia una vez. Vamos a hacer un test aquí, hermano. ¿Me permite, hermano? Van a levantar la mano. No, mentiras. No la levante, pero van a levantar la mano los que no han leído la Biblia una vez completa en su vida cristiana. Si usted es de eso, usted tiene que pensar seriamente si es hijo de Dios. Uno estudia el movimiento puritano, hermanos, y las mujeres, para enseñar a sus hijos, se sabían el Nuevo Testamento de memoria. Hoy en día ni los predicadores, mi hermano. Sí. El servicio cristiano, hermano, requiere que nosotros nos entreguemos a la palabra, que leamos la palabra, que amemos la palabra, que vivamos la palabra, que enseñemos la palabra. Tercero, vamos a ir ahí a Hechos 28. Tercero, dice ahí en 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Primero con Dios, segundo con su palabra, tercero con la iglesia de Dios. Aquí Pablo le dice a los ancianos, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, ¿sí?, en que el Espíritu Santo os ha puesto. El servicio cristiano consiste en conocer a Dios, vivir su palabra, pero también consiste en amar al pueblo de Dios. Pablo amó al Señor y se entregó por el Señor, pero de la misma manera Pablo se entregó por la iglesia. ¿Qué quiere decir que Pablo se entregó por la iglesia? Pablo mismo enseña que no debe haber soldados a sus propias expensas. ¿Qué quiere decir eso? Un soldado tiene un ejército, ¿cierto? Un hijo tiene una familia, ¿cierto? Un miembro del cuerpo hace parte de un cuerpo. Quiere decir que si nosotros queremos servir a Dios, debemos amar a la iglesia de Dios. ¿Sí? Y cuidar de la iglesia de Dios. Porque si nosotros llegáramos hasta ahí, nosotros podríamos decir, un hombre que ora
Y un hombre que tiene muy alta estima y es dedicado a la palabra de Dios puede ser un gran teólogo. Pero a Dios no le interesa tener grandes teólogos. A Dios, ¿qué le interesa tener? Y en el sentido bíblico esta palabra yo sé que se ha corrompido en nuestros días, pero en el sentido bíblico a Dios les interesa tener pastores. ¿Quién es un pastor? Alguien que cuidaba de una oveja. Y espiritualmente, ¿qué es eso en la iglesia de Dios? Alguien que se preocupa por el alma de sus hermanos. Y es muy interesante, hermano, porque nosotros naturalmente tenemos la tendencia de servir a unos miembros de la iglesia. Dice aquí Pablo que todo el rebaño, porque cuando usted comienza a servir en la casa de Dios, usted se va a dar cuenta que hay ovejas que son muy agradables, muy serviciales, muy devotas, pero usted también comienza a darse cuenta que hay cristianos difíciles, problemáticos, carnales. Entonces a veces nosotros tenemos la tendencia a amar y a pastorear al que es fiel. Pero aquí que Pablo está diciendo, a todo el rebaño, o hay lugares donde es peor, se tiene la tendencia de cuidar y de pastorear a los que tienen, ¿sí? Entonces si se va a ir el hermano que ofrenda harto, hay que llamarlo, hay que buscarlo. Si se va a ir el hermanito que es bien problemático y además no tiene trabajo y gloria a Dios se fue. ¿Sí? Pero aquí Pablo nos enseña que el pastoreo bíblico no hace acepción de personas. El pastoreo bíblico tiene que ver con Dios, la palabra y el pueblo de Dios. Mire esta frase que Pablo dice en el mismo discurso, ahí en el verso 31. Mire su ejemplo, porque Pablo no solo enseñaba esto, Pablo vivía esto, hermano. Mire lo que él dice ahí en el 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mire esta frase, hermano. Hermanos, acuérdense que por 3 años, día y noche, no he cesado de amonestar, mire esta frase, con lágrimas a cada uno. Hermanos, en un sentido sí necesitamos hombres que prediquen, pero también necesitamos hombres que lloren por cada uno de los miembros de la iglesia. Yo a veces me pregunto, hay gente que ve los hermanos que van a la iglesia, ven mis enseñanzas. La gente que escucha de afuera por internet y todos esos medios, la gente escucha la palabra. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de mis hermanos me han visto llorar por ellos? Y un día leí un libro, hermano, que para mí solo el título del libro fue un trago amargo. Y el título se llamaba así: no es suficiente el mensaje dominical. Y es una crítica a aquellos hombres que solo quieren servir a Dios desde el púlpito, pero no visitan la casa de los hermanos, no conocen las necesidades de los hermanos, no cuidan el rebaño de Dios, no pastorean las ovejas. Pastorear significa conocer las condiciones del rebaño y ayudarles a crecer espiritualmente. Yo en estos días hablaba con alguien que sirve entre nosotros. Le decía, hermano, muy bonita la enseñanza. De verdad, Dios le está dando gracia. Eso es un don de Dios. Cuando alguien tiene don para trazar la palabra bien, eso es un don de Dios. Pero necesita mezclarse con las personas. Es que yo soy muy callado, entonces el ministerio no es para usted.
Porque el ministerio de la iglesia trata de personas. Personas con una cantidad de realidades, hermano. Cuando la iglesia comienza a crecer, parte del pastoreo es entender los desafíos que tiene cada miembro. ¿Y cómo vamos a saber qué desafío tiene cada miembro si ni siquiera los conocemos? Si ni siquiera hablamos con ellos. ¿Sí? Nosotros localmente, hermano, y eso es algo muy local, que hemos entendido es nadie entre nosotros participa de la cena del Señor si no lo conocemos. Si no sabemos si es verdadero cristiano o no es verdadero cristiano. Si no sabemos cómo está su vida, su familia, su trabajo, todo. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha llenado también de cristianos que no les gustó algo, entonces se van para el otro lado. Y como allá usted lo único que ve es la nuca de los hermanos, escucha y ya, si no les gustó va a otro lado y se andan de aquí, paseando de aquí para allá. Sin ningún tipo de pastorado, supervisión, consejería, disciplina. Algunos viven en pecado. Y eso muchas veces llega a nuestras iglesias. ¿Y yo cómo voy a saber qué tiene el hermano, qué tiene la hermana si no lo conozco? Si nunca he hablado cara a cara con él. Entonces nosotros citamos a las personas y ya los hermanos saben, a la casa o a tomar un café. Y no tenemos una hojita, pero más o menos, bueno, ¿y cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Casado, soltero, divorciado? Pecados que necesitamos saber. ¿Luchas con qué? Porque hermanos, como le decía, la iglesia no es un museo de santos, no lo es. Y cada vez que nos acercamos más a servir a Dios, nos vamos a encontrar con que estamos trabajando con pecadores. Pecadores que no van a ser lo suficientemente sinceros para mostrar su pecado. Aquí todos somos santos, ¿cierto? San no sé qué, san no sé qué. Pero cuando usted comienza a entrar a la vida de los hermanos, todos tenemos luchas. Algunos pecados dominantes con esto. Algunos tienen matrimonios al borde del divorcio. Algunos tienen hijos rebeldes. Otros tienen problemas de integridad, no son honrados en su trabajo. Algunos son mentirosos, otras chismosas. ¿Cierto? ¿O eso solo pasa en Bogotá? Sí. Algunos tienen problemas con el adulterio, otros con la pornografía, otros con el alcohol, otros con la depresión. Unos con el matrimonio, otros con la soltería, otros con la viudez. Unos con sus hijos grandes, unos porque no tienen hijos, otros con sus hijos pequeños. Unos porque tienen mucha plata, otros porque no tienen ni trabajo. Unos porque son jóvenes, otros porque son ancianos. Y si solo yo me dedico a predicar y a predicar sin conocer la necesidad del rebaño, yo no voy a poder pastorear por lo menos eficazmente a la iglesia del Señor. Tremendo, yo hace años me acuerdo, claro, era mi jornada, mi experiencia, entonces yo estaba preparándome para el servicio y siempre que me tocaba predicar en la iglesia, hablaba del ministerio y del ministerio. Y una vez yo di una tremenda predicación sobre las características de un buen predicador. Y cuando, en esa época la iglesia era pequeña, cuando abrí los ojos después de la enseñanza, habían 2 hombres y 15 mujeres. Y yo todo lo que hablé era para los hombres y la predicación. Y yo dije después, bueno, la enseñanza está bonita, pero no está supliendo las necesidades que están aquí los hermanos. Entonces yo tengo que conocer a los hermanos. Y eso requiere tiempo y trabajo. Imagínense, hermano, uno tiene que hacer tantas cosas. Pero en su agenda y parte de los compromisos que uno debe tener es con la iglesia. Entonces yo tengo que tener días para visitar la iglesia. Días para que la iglesia venga a mi casa. Tener consejería. Tengo que apartar tiempo para amonestar a los hermanos, porque eso es otra cosa. Uno piensa que no, ya enseñé, ya los hermanos entendieron. Mentiras, hermano. La mayoría de los cristianos, uno con el tiempo se da cuenta que aún escuchando en la predicación el tema, salen y
posiblemente van a hacer lo que, contrariamente a lo que escucharon. Entonces yo tengo que enseñar y después, fulanito, vamos a tomar un café, mi hermano, con lágrimas en los ojos, pero vamos a tomárnoslo. Fulanito, esto que estábamos hablando y que estamos enseñando es porque vemos que su vida está fuera de sintonía con lo que dice la palabra. Eso es pecado, mi hermano. Si le habían dicho, bueno, yo más o menos había entendido que eso era pecado. Y eso es pecado, mi hermano, y tiene que arrepentirse. Y si no se arrepiente, tenemos nosotros que ayudarlo para que se arrepienta. O sea, mire cómo dice Pablo acá. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cada uno, hermano. Ese es un compromiso que yo tengo con la iglesia de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de crecimiento, los cristianos hoy en día están obsesionados con las cifras. Hay una idolatría tremenda a los números. Y nosotros cuando estamos reunidos, así los hermanos que servimos, los que predicamos, los que estamos cuidando la iglesia, yo les digo, hermano, a mí me preocupa seriamente que la iglesia crezca. Porque ya no damos abastos. De verdad, hermano, ya no damos abastos. Cada familia, cada joven, cada hermano, cada cosa, eso es un peso tremendo, porque servir a Dios es servir a los hombres. Hermano, a Dios no le interesa tener celebridades. Eso déjeselo a la farándula del mundo. A Dios le interesa tener hombres que amen a su iglesia, que cuiden a su iglesia, que se entreguen por su iglesia. ¿Sí? Hombres que sepan el nombre de los miembros, las familias, los hijos. Hermano, y eso tiene que llegar a la práctica, porque usted se da cuenta, iglesias que no cuidaron de sus niños pequeños, una generación que apostató a los 10, 15 años. Iglesias que no cuidaron de la mujer, el rol de la mujer, fortalecieron esa área, mujeres que son tropiezo para el ministerio de sus esposos. Iglesias que no cuidaron de sus solteros, crecen los casos de fornicación. Hermano, nosotros necesitamos cuidar en la sabiduría de Dios de las necesidades de la iglesia, según ellas van surgiendo. Sí. En ese sentido, cada iglesia es particular. Hay iglesias donde usted va y la situación económica de casi todos los hermanos es bien difícil. Hermano, lugar donde se pasa mucha necesidad. Hay iglesias donde usted va y hay hermanos que tienen empresas, negocios. Entonces, la tentación de una es no desanimarse por la prueba económica. La tentación de otra es por causa del dinero no abandonar las cosas del Señor. Entonces los que cuidan en la iglesia en un lugar y en otro lugar tienen que aplicar la sabiduría del Señor según la necesidad de cada iglesia. Hay iglesias, por ejemplo, nosotros tenemos la bendición de que tenemos muchas familias jóvenes con hijos recién nacidos. Pues necesitamos enseñar, instruir a estos hombres y mujeres cómo tener familias sólidas para la gloria del Señor. Hay iglesias donde los hermanos ya son ancianos, viejitos. Entonces hay que cuidar que ellos no desperdicien los últimos años de su vida, sino los enfoquen en Cristo. Entonces usted va a ver que el desafío es diferente. Pero ¿cómo sabemos que necesitamos? Conociendo a los hermanos. Usted invita a los hermanos a su casa, usted va a visitar a los hermanos. Usted tiene una lista de oración. Nosotros tenemos hermanas, unas jovencitas que sirven a las mujeres jóvenes en la iglesia. Y usted entra a la casa de ellas y tienen la lista de las hermanas para orar todos los días por ellas. Usted ora por los hermanos de la iglesia. Usted ora por las mujeres, mi querida hermana. Usted se preocupa por las más jóvenes. Usted, hombre, usted se preocupa por los varones de la iglesia, los que tienen perfil para el ministerio, preocupa por las familias de ellos. Pero también usted se preocupa por los niños, por los solteros. Es que, hermano, tan rica que es la iglesia del Señor.
Pero necesitamos hombres comprometidos a amar la casa de Dios. No simplemente aprovecharse de la casa del Señor. Entonces, tercer compromiso, la iglesia. Necesito comprometerme con Dios, con su palabra y con la iglesia del Señor. Cuarto y último compromiso. No tienen un orden así que yo me haya propuesto este primero, no. Todos tienen que estar. Esto es como una mesa de 4 patas. Si usted quita alguno de esos aspectos, la mesa se va a desequilibrar. Estos tienen que estar conjuntos, todos. Ahí en Hechos 20:28, donde comenzamos ahorita el pasaje, dice: por tanto, Pablo hablando a los ancianos, dice: mirad por vosotros. El cuarto compromiso es ¿qué? Nosotros. ¿Cómo así? Pablo también le dice a Timoteo una frase muy importante en relación a esto. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, nosotros no podemos cuidar de nadie más si no cuidamos de nosotros. Un principio básico, ¿cierto? Imagínense que se está incendiando una casa y un hombre se está quemando y él quiere ayudar a salvar a otro que se está quemando. El primero tiene que salvarse a sí mismo, ¿cierto? Hermano, nosotros no podemos ayudar a otras personas cuando nosotros mismos estamos espiritualmente mal. Sí. Por eso la vida de nuestro ministerio somos nosotros. Como alguien decía, ¿cuál es el instrumento que nosotros usamos para servir a los demás? Nosotros mismos. ¿Está entendiendo la idea? O sea, si yo estoy mal espiritualmente, ¿cómo voy a poder ayudar a otros? Y eso es terrible, hermano, porque hoy tenemos pastores con depresión. Y no es que no podamos pasar por eso, hermano. Cualquiera de nosotros puede pasar por eso. Pero si yo estoy pasando con eso, ¿yo cómo voy a ponerme una responsabilidad de otros cuando yo mismo no puedo ni con mi cabeza? Por eso hoy en día encontramos suicidios de hermanos en el ministerio. La carga de la iglesia y ellos mismos vacíos, secos, amargados, frustrados. ¿Sí? Y ese estado espiritual impide, hermano, que nosotros podamos servirle a alguien más. Entonces, si nosotros queremos cuidar de los demás, tenemos que cuidar de nosotros. Ahora, ese cuidar de nosotros, aunque a veces no sería necesario especificarlo, en tiempos de tanto desequilibrio es bueno resaltar. Yo debo cuidar de mí espiritualmente. Como decíamos al comienzo, yo tengo que tener oración, devoción, santificación. Pero no solo eso, yo también tengo que cuidar porque yo no soy solo espíritu, ¿cierto? Yo también soy alma. O sea, yo tengo que cuidar emocionalmente cómo está mi ser, mis pensamientos. Pero no solo soy una persona emocional, sentimental, sino también tengo un cuerpo. Usted sí sabía que tiene un cuerpo, ¿cierto? Y este cuerpo también tiene necesidades. Entonces, si yo quiero servir a Dios, yo tengo que cuidar mis horas de sueño. De pronto tengo que cuidar un poco la comida si me está afectando. Tengo que de pronto hacer algo de ejercicio, hermano. Bueno, yo leía un libro de un hermano que él decía lo siguiente: muchos llegan a la edad donde en su madurez podrían servir a Dios, pero llegan con diabetes, con cáncer, con ciertas cosas que les impide servir. ¿Por qué? Porque no cuidaban de la comida.
A veces nosotros somos pastores y pareciera que tuviéramos el púlpito incorporado. ¿Sí? Mi alma necesita oración, mi alma necesita personas que me amen y yo necesito amar a otras personas. Mi cuerpo necesita dormir. Yo tuve una época donde prácticamente estaba sufriendo muchos problemas. Se me olvidaban las cosas, me dolía la cabeza. ¿Y saben por qué, hermano? Porque tanto trabajo, comencé a dejar de dormir. Y si yo no cuido de mí, ¿cómo va a poder cuidar de otros? Entonces yo necesito ser equilibrado. ¿Cierto? El hermano me dice, el Señor ya lo había dejado desde antes. 6 días trabajarás, 1 descansarás. No, nosotros 7 días trabajamos y ningún día paramos. Entonces cuando llega la enfermedad, preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Sí me está entendiendo la idea, mi hermano? Usted necesita cuidar de usted. Y ese usted incluye a veces su familia, su esposa. Hermano, cuando uno no cuida de su esposa y de sus hijos y se entrega desenfrenadamente al activismo religioso, muchas veces ni siquiera es un servicio verdadero, uno se da cuenta que termina fracturando su matrimonio, termina hiriendo a sus hijos, porque no fue equilibrado tampoco. Y es terrible, hermano, un divorcio tal vez puede ser el dardo más certero del enemigo para destruir nuestro matrimonio. Un hijo apostatado tal vez puede ser el aguijón más doloroso que podamos sentir en nuestro corazón. Entonces necesitamos tener equilibrio. Sí, necesitamos cuidar de los demás, pero también necesitamos cuidar de nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos. Ese equilibrio es difícil de entender, hermanos. Por ejemplo, yo tengo que lidiar con muchos chicharrones, como decimos en Bogotá, pero muchos, hermanos. Entonces yo tuve que ponerle horarios a los hermanos que vienen a tratar asuntos conmigo. Entonces en la mañana ya no recibo nada de problemas. Necesito descansar el ancho de banda mental para tener... Se levantaba uno y mensajes, llamadas, hermanos, esto. No, ya en la mañana no recibo a nadie. Hay tiempo para todo. La mañana para estudiar, para eso. Porque si yo me saturo de todo eso, eso me va a afectar. Yo tengo que tener equilibrio. Porque la carga del ministerio, hermano, es pesada. ¿Sí? Yo me puedo amargar, escandalizar con es que si yo les contara las cosas que uno se encuentra en consejería, hermano. Es que es increíble, hermano. De verdad es increíble. Entonces yo tengo que cuidar cómo lidiar con eso, que eso no llegue a mi hogar, a mi matrimonio, a mi mente. Porque hay hermanos que uno habla y ¿cómo están las cosas? No, hermano, no puedo dormir, imagínese que esto está pasando y no, hermano, no. Pablo dice que echemos toda nuestra ansiedad en el Señor. O sea, yo no puedo dejar que eso me quite el sueño, yo no puedo quitar que eso me quite la comida, yo no puedo dejar que eso quite daño en mi relación familiar, yo tengo que cuidarme. Entonces, estos asuntos, hermanos, son cosas que podríamos decir básicas, pero fundamentales en el servicio hacia el Señor. Cuando nosotros nos vamos solo hacia un lado, imagínense una persona que diga, no, yo solo le sirvo a Dios, y no tiene en cuenta la palabra de Dios, o no ama a la iglesia, o no cuida de sí mismo, ¿qué va a encontrarse usted con un loco? ¿Cierto? Pero también, si usted se dedica a la iglesia, se dedica a la palabra, pero no tiene una buena vida de oración, ¿qué tipo de servicio va a ser eso? ¿Sí? O usted cuidó y salvó a todo el mundo, pero perdió su hogar. En tiempos de locura como los que vive el cristianismo en nuestros días, necesitamos restaurar el equilibrio
la plenitud y la gloria del ministerio cristiano, hermanos. Que Dios pueda levantar hombres y mujeres que puedan servirle fielmente y eficazmente a su reino en estos días. Hermanos, esto daría para mucho más, pero el Señor guarde en nuestros corazones aquello que viene de parte de Él. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que es limpia, tu palabra que es santa, Señor, tu palabra que es pura, Señor. Tu palabra que atiende plena y completamente, Señor, las necesidades de tu pueblo, Señor. Tu palabra que es suficiente, Señor, para hacer de nosotros hombres enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por el testimonio que tú estás levantando, Señor, en medio de mis hermanos, Señor. Gracias por la obra que has venido haciendo y la que vas a hacer, Señor. Oramos, Señor, para que en estos días, Señor, tú puedas restaurar tu iglesia. Mira tanta necesidad que hay en medio de tu pueblo, Señor. Señor, a veces es aterrador lo que pasa en muchas iglesias, Señor. Es triste, Señor, lo que se hace con tu pueblo hoy, Señor. Por eso rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor, que tú envíes obreros a tu mies que es mucha, Señor. Obreros que puedan servirte bien fielmente, Señor. Obreros que puedan cuidar y pastorear, Señor, tu rebaño, Señor. La iglesia que tú compraste con tu sangre, Señor, no es nuestro rebaño, Señor. No es nuestra iglesia, Señor, es tu iglesia, Señor. Pero concédenos en nuestros días, Señor, en estos días, Señor, servirte fielmente, Señor. Servirte dedicadamente, Señor, con integridad, con amor, Señor, con credibilidad, Señor. Ayúdanos, Señor, y guárdanos de nosotros mismos, Padre. Guárdanos también de los vientos de doctrina, Señor. Guárdanos de las cosas que vienen, Señor, contra tu iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendecimos este tiempo, tu palabra, Señor. Permite que ella pueda ser de alimento para los que estamos aquí y para aquellos a quien ha de llegar, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.